Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o día, querido profesor Luis Alberto Marrugo. En el día de hoy, en compañía con mi compañera Natalie Duarte, les vamos a explicar o hablar, vamos a ahondar como tal en el artículo de la disminución de errores de medicación lookalike and soundlike mediante la implementación de estrategias preventivas en una clínica de tercer nivel, Barranquilla, Colombia. Bueno, nosotros somos estudiantes de segundo semestre de medicina de la Fundación Universitaria San Martín del presente año 2024-1. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, antes de poder entrar en materia o contextualizar o desenglosar como tal este artículo, es muy importante tener en cuenta lo que se va a hablar. En este caso, nuestro eje principal como tal sería los medicamentos Lookaway and Soundlike, que como tal en inglés pues se abrevian y se llaman, se denominan más fácilmente de pronunciar como medicamentos LASA. Básicamente los medicamentos LASA o como ya había mencionado anteriormente en inglés, son medicamentos con similitud fonética, ortográfica o de envasado, que son como, ellos como tal contribuyen a lo que son a la aparición de diferentes errores de medicación, que pueden como tal comprometer la salud integral de un individuo, ya sea de manera económica o asistencial. Como tal, en este artículo vamos también a ahondar a las diferentes estrategias o metodologías que se implementó como tal en la clínica de tercer nivel y se implementaron dos etapas como tal para poder realizar un estudio adecuado de la lista de medicamentos presentados en el artículo, que pues se dividieron dos etapas, que es la etapa de preimplementación y la etapa de post-implementación. Básicamente se encontró que los medicamentos con el mismo principio activo, pero también con la misma, digamos que con la misma similitud fonética, con la misma, digamos que apariencia física del medicamento, contribuyeron a diferentes errores que pueden afectar como tal la salud del individuo, como había mencionado anteriormente. Puedes pasar la diapositiva. Ok, aquí en esta diapositiva podemos observar que nos hace una interrogante que dice qué son los medicamentos. Pero antes de entrar como tal a la definición de medicamentos en la medicina moderna, me gustaría como tal retrocederme digamos que a todos esos acontecimientos que contribuyeron de manera potencial a lo que es hoy en día la medicación y los fármacos. Hay que tener en cuenta que antes del advenimiento de la ciencia moderna o de la medicina moderna, la medicina tradicional se basaba en la utilización de minerales y hierbas que se utilizaban para poder tratar las enfermedades. A lo largo del tiempo, en los avances de la comprensión de la biología y de la química, se llevaron descubrimientos o sea, se llevaron como tal a cabo descubrimientos de fármacos sofisticados. Algo que me gustaría también poder como tal recalcar, digamos que el hito que marcó, digamos que una trascendencia en lo que es pues, la historia de los fármacos es el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, que en ese entonces era reconocido como la era de los antibióticos. Bueno, con el tiempo la investigación se centró en, o sea, como tal en el estudio de las enfermedades, o sea, de cómo el compuesto activo causaba el efecto metabólico, que básicamente eso es lo que se encarga la farmacología, y que a medida que iba avanzando el tiempo, los avances en técnicas analíticas, como pues el estudio, la estructura del ADN, contribuyeron como tal a, digamos que a un bienestar del estudio como tal de lo que es de lo que son los fármacos. Bueno, aquí podemos observar en la parte inferior de esta presente diapositiva unas palabras claves o keywords que hay que tener en cuenta, que son los medicamentos, fármaco, dosis y periodicidad. Los medicamentos como tal se definen como la combinación de uno o más fármacos con sustancias farmacológicamente inactivas. Y el fármaco hace referencia como tal a una sustancia que puede causar un efecto tanto positivo como negativo en el organismo. Dosis básicamente hace referencia como tal a la cantidad que se le suministra a un individuo, como vimos anteriormente en lo que son las clases de posología.
Y periodicidad hace referencia como tal al tiempo de administración en el cual pues se va, digamos que, a administrar como tal ese fármaco. Bueno, los objetivos primordiales de este presente artículo, primero que todo, es determinar la disminución de la tasa de errores de medicación lookalike and soundlike. Básicamente allí hacía en el artículo hincapié sobre, digamos que, toda esa disminución que hubo en un determinado experimento antes y después, que es lo que más adelante mi compañera Natalie les ahondará. También evaluar la eficacia de las estrategias de prevención mediante un estudio experimental prospectivo. O sea, la eficacia, digamos que la disminución, o sea, va relacionado como tal con la disminución de la tasa de medicación LASA. También es implementar medidas preventivas como la utilización de etiquetas adecuadas para identificar y separar los medicamentos LASAs, como el artículo mencionaba, había diferentes medicamentos que tenían esa misma similitud y que eso como tal acarreaba una confusión al momento pues de administrar y obviamente se daba, digamos que o sea, se daba el medicamento erróneo. También medir el porcentaje de errores de medicación antes y después de implementar el proyecto. Y por último, realizar análisis estadístico para determinar la significancia de esos resultados. Puedes pasar. Bueno, las diferentes estadísticas que como tal hacía referencia al artículo, él menciona que aproximadamente 7.000 muertes anuales en Estados Unidos y de esas 7.000 sería el 1,8% de los pacientes hospitalizados sufrían durante una estancia hospitalaria con acontecimientos adversos motivados por los errores de medicación. Eso básicamente pues acarreaba y comprometía lo que es la salud integral, ya que debido digamos que a la estancia como tal en los centros hospitalarios, eso podría pues como tal afectar la economía, digamos que la economía de los errores por ese error de medicación a nivel general y podía como tal repercutir digamos que como tal, estos errores de medicación también pueden repercutir a lo que es digamos que una sobredosificación y todo lo relacionado a eso. También la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación. Antes de poder hablar sobre eso, también me gustaría recalcar algo que me llamó mucho la atención del artículo, donde mencionaba un estudio también en Estados Unidos, en Vasco et al., si no estoy mal, donde hacía hincapié como tal a un estudio que se realizó la forma en cómo potencialmente afectaba digamos que esos medicamentos LASA y esos errores de medicación a pacientes pediátricos y causaba o sea, diferentes consecuencias muy mortales. Y bueno, y también la Sociedad Colombiana de Anestesia y Reanimación observó que el 5,2%, es decir, de 49.947 casos, se podía definir como esos errores de medicación. Identificó como tal que el humano es la causa, o sea, digamos que es uno de los más culpables acerca de estos errores de medicación. También pues me gustaría decir, obviamente, que la medicina como tal, nosotros somos humanos y también estamos prestos a cometer errores, pero la medicina, a pesar de no ser una ciencia exacta, que cada día avanzando, requiere de mucha exactitud. Por eso a nosotros como futuros médicos estos temas nos debe interesar de una manera muy predominante. Bueno, a continuación voy a explicarle en la próxima diapositiva, puedes pasarla, Natalie, antes de como tal entrar a la metodología implementada según el artículo, me gustaría como tal recalcar estos ejemplos de medicamentos Vocabulary and Sound Like. En este caso quise pues representarle esquemáticamente por medio de esta imagen. Por ejemplo, está la dipirona que tiene 1 gramo, que esto equivale a 1.000 miligramos suspendido en 2 mililitros, y la desametasona, que tiene como tal 8 miligramos disueltos en 2 mililitros. Como pueden observar, estos son un listado de medicamentos LASA con diferente principio activo, pero tiene una apariencia similar. Por ende, allí salen los errores como tal cometidos en la parte clínica al momento de la administración como tal del fármaco. Bueno, posterior voy a darle la palabra a mi compañera Natalie para que ella nos explique la metodología planteada en el presente artículo.
Ok. Como metodología tenemos que este proyecto fue como tal iniciado el 2021. Tuvo una duración de 3 meses y se fueron los elementos de la clínica y aquellos altos riesgos que podrían tener LATSA, como ya decía el compañero. Se llevó a cabo 2 fases. La primera fase fue una antes y otra después, implementando medidas de prevención. Se usaron, se usaron como tal etiquetas, técnicas de doble chequeo en dispensaciones de medicamentos LASA, para evitar errores, que esto era lo que quería conllevar pues el proceso que está realizando este artículo, para evaluar que no fijara ningún error y poder salir como que mucho más victoriosos en estos proyectos. Se midió el proceso y mm, los errores de medicamentos antes y después del proyecto. Además, se proporcionaron técnicas, mejoras para que esos procedimientos no se dieran y pues, se midió un porcentaje de errores antes y después del proyecto. También se proporcionaron documentaciones adicionales con listado de medicamentos LASA, formularios de reporte de errores y pruebas de conocimientos después de las capacitaciones, ya que con esto se tuvo que capacitar a todo el personal médico y aquellos encargados de la administración de estos medicamentos. Como resultados obtuvimos que en la etapa preimplementación, todos los encargados de la salud como tal se implementaron con los básicos para que pudieran llevar a cabo este proyecto. Esta etapa de cuantificación de errores obtuvo una reducción de errores en el proceso de medicación, y la etapa de post implementación de las estrategias, obviamente ya fue como que algo más reducido de esa cantidad de malos resultados que se estaban obteniendo. Como discusión tenemos que este estudio se enfocó en analizar la reducción de los errores de medicamentos de la presente proyecto LASA. Tras la implementación de estrategias previas, se puede decir que hubo una disminución de esta tasa de errores en la clínica de tercer nivel en Barranquilla, Colombia. Se encontró que los medicamentos, como estaba aquí, los envases o las etiquetas similares con nombres parecidos, ¿verdad? Y que se tiene un porcentaje de 32,72% de un antes y un 29,69% de un después de las medidas preventivas. Bueno, antes que Estos tú puedas errores, Ok, antes de que ¿sí? puedas proseguir como tal explicando acerca de los porcentajes proporcionados, me gustaría interrumpirte, ya que pues como tal se vio una mejoría en digamos que en estas estrategias en la clínica, en el servicio farmacéutico, ¿cierto? Y también es importante tener en Claro, cuenta y hacerte, o sea, hacer como este interrogante. Eh, si tú hincapié. si tú haces como tal parte, digamos que digamos que de una organización que se encarga, o sea, basada como tal, cimentada en los marcos legales de Colombia, políticos, normativos, eh, ¿qué estrategias promoverías tú para poder como tal, o sea, no, o sea, hacer, digamos que estas estrategias con el fin de, de evitar esas confusiones? Claro. No, mira, como tenemos en cuenta que estos errores pueden conducir a dosis incorrectas y resultados de fallos, yo en mi concepto tendría como eh, los frascos, no ponerlos de A, B, C, o sea, de la A a la Z, sino que justificar como una marca en color neón, algo más fuerte que pueda distinguirlos y no hayan estas correcciones o
errores que pueden cometer muy fácilmente el personal de la salud encargada. Exacto, pero recuerda que esas son estrategias que son, digamos que generales, pero hago más que todo referencia como tal, rigiéndote acerca de los marcos políticos normativos del Ministerio de Salud, todo lo relacionado a eso. Reconocemos que como tal, esta estrategia fue implementada por el Servicio Farmacéutico en la Clínica del Tercer Nivel de Barranquilla. Y bueno, también hace referencia, no solamente aquí en Colombia, simplemente es algo general que también Sí, fue en sí. Estados Unidos. Incluso el artículo también hacía referencia como tal a diferentes, creo que la India también ha presentado también errores, gran porcentaje que ha pues conducido como tal a una parte de mortalidad y de mala dosificación. Por No, sí, ende, claro. las estrategias que, bueno, ya como tú implementaste esta estrategia, también me gustaría que ahondaras como tal, rigiéndote acerca de los marcos políticos, también el Ministerio de Salud, por ejemplo, si tú haces, o sea, ponte en el papel de que eres alguien que hace parte de ese equipo de trabajo del servicio farmacéutico y bueno, ya digamos que la utilización de estrategias, de estadísticas, de cuantificación de errores, digamos que comparando, bueno, aunque la estrategia que tú mencionaste anteriormente me pareció muy buena, quiero que te ahondes más en esas estrategias, rigiéndote en ese marco. No, y pues también capacitar al servicio, a las personas del servicio de salud que puedan identificar de la mejor manera estos medicamentos para no tener errores. Pues yo investigué un artículo de Mike Coy en su revista. También se pudo ver como que esa énfasis que tiene sobre la importancia del farmacéutica en la prevención de errores porque pues es más, o sea, como que toda la responsabilidad cae sobre ellos. Y que Latsa, eso es el gran preocupación que tiene, pues esos errores nos pueden llevar a la muerte de muchas personas y o mal dosis, eh, entre otras cosas. Pues también tenemos como otro aporte de nuestro queridísimo autor con su revista, Ok, voy a que ayudarte, mi Natalie. compañero me va a ayudar porque Ok, Seamus de Rothschild en su trabajo, como bien había mencionado Natalie, acerca pues de las estrategias implementadas en, pues, digamos que dirigiéndose al marco políticos normativos aquí en Colombia, en su trabajo Intervention to Reduce Problems Related to the Readability and Comprehensibility of Drug Package and Labels. exactamente. Pues este autor interviene que es de suma importancia el mejoramiento de los colores en las etiquetas para poder comprender y etiquetar mejor los medicamentos. Exactamente. Entonces, eso como tal contribuye a no tener errores como tal en la al momento pues de administrar y como tal recetar el servicio de salud, los fármacos. ¿Podrías retroceder la diapositiva, por favor, Natalie? Bueno, bueno, aquí también en esta imagen que pueden observar, pues también, pues que quisimos recalcar como tal la apariencia física de los medicamentos LASA. Como pueden observar, esos son dos medicamentos totalmente diferentes, pero tienen o sea, literal la misma apariencia física. Por ende, el artículo como tal se centra en todo, digamos que eso, digamos, todas las posibilidades que puede acarrear tener errores como tal al momento, pues, de administrar un medicamento o fármaco. Puedes seguir, por favor. Bueno, como había mencionado Natalia anteriormente, pues decidimos como tal implementar, bueno, ella menciona a Siemens de Rocha como el trabajo de la implementación que mencionó anteriormente Natalie, y también Natalie, ¿nos puedes hablar acerca de McCoy en su trabajo Lookalike and Light Draft Review, que es una revista include Lookalike and Packing as an additional safety check? ¿Podrías hablarnos acerca pues de la estrategia que este autor como tal quiere como dar a conocer? Pues yo te comentaba que McCoy decía que pues resaltaba la importancia del farmacéutico con esto de los errores de los medicamentos. Porque era de capacitar al personal de la salud para saber e identificar mejor los medicamentos y como que alejar un poco más esos errores.
Ok, muy bien, Natalie. Por ende, pues realmente es muy necesario tener también otros puntos de vista, otras perspectivas acerca de la implementación de estrategias preventivas para tener, o sea, como tal, recordemos que la salud, o sea, la salud, la vida, es la importancia de lo que es la medicina. Bueno, siempre ha sido, por lo general, desde la central, la tradicional, como tal, enfocarse en lo que son las enfermedades y también digamos que el desarrollo, hablando de la parte, o sea, holística de todo lo relacionado a eso, de todo el desarrollo biológico, químico que ha tenido gran incidencia en lo que es lo que es lo que es en la implementación de estos fármacos para el mejoramiento de nuestra salud. Recordemos que Claro, la farmacología como tal hace referencia a, digamos que a esa posología que hemos visto anteriormente con el profesor Marrugo y a la, digamos que a añadir como tal el efecto metabólico que este, digamos que este compuesto activo eh, repercute en nuestro cuerpo. Por ende, una buena, una adecuada dosis que una adecuada dosis, obviamente, pero teniendo en cuenta, digamos que a quién va direccionado sin tener esos errores al momento de administrar, porque claro. obviamente la medicina se ha encargado de eso, o sea, literal, la medicina se ha encargado de tener, o sea, cada recipiente, cada medicamento con sus concentraciones adecuadas, pero ¿qué pasa? Que nos confundimos al momento, pues, A la de administración. exacto, porque es que son iguales, tienen misma similitud fonética, entonces uno como futuro personal de la salud también se puede confundir y todos estamos prestos a eso. Por ende, el objetivo principal de esto es reducir y ver, tener un panorama más amplio acerca pues de las estrategias implementadas para no tener esos errores de medicación, porque no tanto del fármaco como tal, no es que sea porque el fármaco se estudia, pasa por diferentes procesos, es aprobado por el Ministerio de, o sea, aprobado por diferentes entidades que se encargan de eso, pero la importancia Claro. que prima es como no equivocarse, no tener, o sea, reducir, que puede causar diferentes consecuencias mortales y terribles. ¿Qué tienes para decir o concluimos? No, sí, pues es de suma importancia y de responsabilidad esto que se está presentando porque eso como puede ampliar la tasa de mortalidad en Colombia y en el mundo, el mal uso o la mal aplicación de un medicamento. Y por eso es este proyecto para reducir un poco esa tasa de mortalidad E que se incluso encuentra. según el artículo se veía, o sea, favorablemente ha reducido los porcentajes que anteriormente tú habías Sí. mencionado. Pues Entonces, como yo te decía aquí con los porcentajes, antes y después de este proyecto fueron muy, muy favorables. Mira, antes de un 32,72% y después de un 29%. o sea, redució como tal la tasa de Sí, eh, bastante. bueno, pasa a la siguiente diapositiva para poder concluir y bueno, me gustaría hacer la conclusión. Ahí dice, en conclusión, los errores de medicación relacionados con medicamentos LASA representan un desafío significativo, como ya mencionado anteriormente, en la seguridad Claro. del paciente, con consecuencias graves tanto a nivel humano como económico. Recuerda que según la Organización Mundial de la Salud hace referencia a que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino toda la integralidad holística, bueno, es lo mismo, sino toda la integralidad pues del ser humano, como su salud económica, su salud física, su salud emocional, su salud mental. Entonces, también afecta esa parte de la salud económica como tal, también del sector de salud y todo lo relacionado a eso. Y la incidencia de estos errores junto con sus potenciales consecuencias adversas, resalta la urgencia de implementar esas medidas preventivas como ya muy bien habíamos mencionado y los autores comprometidos en esto. Y bueno, muchísimas gracias, querido compañero.